Uno de los obstáculos más frecuentes en la búsqueda genealógica es conocer el lugar exacto de nacimiento del antepasado inmigrante, el pueblo o la comuna. Distintos motivos, como la necesidad de adaptarse a la cultura del país receptor y el paso del tiempo, hicieron que la transmisión oral de costumbres, leyendas e historias se perdiera, quedando en muchos casos una alusión global al lugar de origen del abuelo. Era del sur, era piamontés, etc. Conocer este dato es fundamental para la búsqueda genealógica y para el trámite de reconocimiento de la ciudadanía. Existen algunos recursos para encontrar el lugar de nacimiento del ancestro. Estos recursos son fuentes documentales, es decir, papeles, documentos, que será necesario buscar. En primer lugar, hay que entrevistar a los familiares. A veces, un pariente desconocido al que llegamos por referencias tiene información. Tal vez alguien conserve documentos, un pasaporte, una foto, una carta o una postal. En el timbrado y las estampillas podemos encontrar pistas. Las medallas y estampitas tienen grabada la imagen de vírgenes y santos venerados en ciertas regiones o cruces. Por ejemplo, la cruz de Briançon era transmitida de madres a hijas en la zona de Ulch, Torino, y fue traída a Argentina por los primeros inmigrantes piamonteses radicados en Entre Ríos y Santa Fe. O San Magno, que es un santo venerado en la provincia de Cuneo, principalmente en la zona de la comuna de San Chiafredo a Crisolo y alrededores. Preguntando una y otra vez, generalmente aparecen nuevos parientes o antiguos conocidos y vecinos a quienes podemos entrevistar. Pasemos a los documentos. La partida de matrimonio. Si el antepasado inmigrante se casó en Argentina en una fecha en la que ya funcionaba el registro civil, en el acta de matrimonio civil generalmente consta el lugar donde nació, su edad y quiénes eran los padres de los contrayentes. Generalmente, nuestros ancestros se casaban siguiendo el rito civil y religioso. En la partida de matrimonio de las parroquias también podemos encontrar el dato del lugar de nacimiento del inmigrante, aunque no era frecuente que el párroco lo detallara. Pero vale la pena intentar una búsqueda en estos archivos. Dentro de los documentos generados al momento de casarse por iglesia, son importantes los expedientes matrimoniales. Estos expedientes contienen documentación que los novios debían presentar para casarse, por ejemplo, las actas bautismales o bien una constancia de que los futuros esposos deseaban casarse por su propia voluntad y elección. Allí se puede encontrar el dato tan buscado. Existe el inconveniente de que estas carpetas no se llevaban por duplicado, y muchas parroquias no conservan estos archivos, pero esta es otra vía posible. Su defunción. A veces, en las actas de defunción del registro civil, se detallaba el lugar de nacimiento del difunto. Esta no es una fuente 100% confiable, puesto que generalmente quienes concurrían a declarar una muerte eran allegados a la familia o parientes lejanos o los empleados de la empresa. No obstante, podemos tener éxito buscando en este tipo de partidas. Su familia. Si tu antepasado inmigrante emigró junto a su esposa, es probable que alguno de sus hijos haya nacido en el país de origen, Italia. Entonces se puede gestionar su partida de matrimonio en el país americano y tal vez allí encontrar el dato del lugar de nacimiento. También es posible que tu antepasado inmigrante haya emigrado junto a hermanos. Por lo tanto, buscando datos de los hermanos, se puede encontrar el lugar de nacimiento de tu antepasado directo. Sucesiones. Otra fuente a la que podemos recurrir son los expedientes sucesorios. No es imprescindible que nuestro antepasado haya poseído bienes inmuebles para que se iniciara una sucesión. Herramientas de trabajo, autos y panteones familiares
pueden haber sido los bienes a repartir. Los expedientes sucesorios pueden proveernos de importante información y en algunos casos el dato sobre el lugar del nacimiento del antepasado inmigrante. ¿Por qué? Porque al iniciar un trámite sucesorio es necesario adjuntar la documentación que pruebe los lazos de parentesco con el fallecido, generalmente actas de matrimonio y nacimiento de los herederos. Los censos. Examinando cédulas censales se comprueba cómo estaba constituida la familia de nuestro antepasado en ese momento y con esa información se pueden hacer algunas aproximaciones en cuanto a eventos y fechas. Por ejemplo, si una familia de italianos tiene hijos italianos y otros hijos argentinos, se puede estimar una fecha de ingreso al país y una fecha de matrimonio en Italia a partir de las edades de los niños. En Argentina se puede consultar, incluso por internet, dos grandes censos nacionales, el de 1869 y el de 1895. En las planillas censales de ambos censos existe una columna muy interesante. Se trata de la columna "Si es argentino, ¿en qué provincia nació?". El censista no estaba obligado a escribir el lugar de nacimiento del inmigrante, solo debía registrar su nacionalidad, francés, italiano, español, etc. Pero algunos censistas, por extensión de lo que se requería para ser argentinos, asentaron en esta columna el lugar de nacimiento del inmigrante, generalmente la provincia. Las agrupaciones de inmigrantes. Era común que los italianos y otros grupos de inmigrantes se agruparan en asociaciones de ayuda mutua, ya sea para asistirse unos a otros en el duro proceso de arraigarse al nuevo país, como así también para mantener las costumbres y tradiciones. Generalmente estas asociaciones llevaban listados de sus miembros donde se detallaba el lugar de origen, el pago de cuotas y otros detalles. Si en la localidad donde se radicaron existía una asociación de italianos, es posible que encuentres información sobre tus antepasados en los mismos. Expedientes de naturalización. Si el antepasado italiano se naturalizó argentino, podemos rastrear el expediente que se originó al realizar este trámite y encontrar el lugar de su nacimiento, además de otros datos valiosos. Archivos policiales. Hubo épocas en las que a los inmigrantes se les pidió que gestionaran una cédula de identidad, que era expedida por las policías provinciales. Estas cédulas fueron un documento de uso corriente antes de que se impusiese el documento único de identidad. Durante el trámite, el inmigrante tenía que presentar un certificado de nacimiento o de bautismo, según su fecha de nacimiento, o bien su pasaporte. En ese proceso se generó un expediente que suele conservarse en las jefaturas de las policías provinciales o en los archivos provinciales.